Bienvenidos. En esta presentación hablaremos sobre las generalidades de la historia, qué es, qué estudia, sus fuentes de investigación y las ciencias que la apoyan para reconstruir el pasado humano. Te invito a descubrir cómo la historia no solo narra hechos, sino cómo nos conecta con nuestra identidad y nos presenta y enseña cómo comprender el presente. Pero antes me presento, mi nombre es Rosa Judith Bolaños Portillo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Evangélica Cristiana del Nuevo Milenio, UCEN. Este trabajo es para la asignatura de Historia de Honduras bajo el catedrático Jimmy Samir Bu Mercado. Ahora sí, antes de entrar en materia con las generalidades de la historia, hay que conocer qué es la historia. La historia es una ciencia social que estudia y analiza los hechos del pasado humano. Nos ayuda a entender los cambios sociales, políticos, económicos y culturales de las civilizaciones. Permite comprender el presente y proyectar el futuro con base a experiencias pasadas. Bien, la historia es una ciencia porque sigue un método de estudio para investigar y comprobar hechos, pero también es social, porque trata sobre los seres humanos y las sociedades que han existido. A través de ella podemos entender cómo surgieron los gobiernos, las religiones, las guerras, los inventos y cómo han cambiado las culturas. Nos ayuda a entender cómo se forman las sociedades y por qué algunas decisiones del pasado todavía influyen hoy. Bien, ¿para qué sirve la historia? La historia tiene muchos propósitos. Nos muestra nuestras raíces, quiénes fueron nuestros antepasados y cómo vivieron. También nos permite aprender de los errores, como las guerras o las injusticias, para que no se repitan. Nos enseña a valorar nuestra cultura, nuestras luchas y derechos, y sobre todo nos forma como personas críticas. Nos ayuda a pensar, analizar y no creer ciegamente en lo que se nos dice, porque entendemos cómo y por qué han pasado ciertas cosas. Ahora sí, entrando en materia tenemos las fuentes de la historia. Las fuentes históricas son todos los elementos que permiten reconstruir y comprender los hechos del pasado. Se dividen en dos tipos: directas, que son creadas por testigos o participantes, y las indirectas, que no son intencionales pero reveladoras. Las fuentes son la base de cualquier investigación histórica. Sin fuentes no podríamos saber cómo fue el pasado. Las directas son aquellas hechas por personas que vivieron los hechos. Por ejemplo, un diario de guerra escrito por un soldado. Las indirectas, por su lado, son cosas como ruinas, cerámicas o restos humanos. No fueron creados para contar la historia. Pero al analizarlo, los historiadores descubren información valiosa sobre cómo vivían las personas, cómo se alimentaban o cómo era su sociedad. Entre las fuentes directas tenemos documentos oficiales, cartas y manuscritos, códices y crónicas, pinturas rupestres e inscripciones en piedra. Las fuentes directas son aquellas que fueron creadas por partes de personas que vivieron en la época en que se estudia. Son testimonios que nos hablan directamente del pasado, como si esos personajes quisieran dejar constancia de lo que ocurrió. Por ejemplo, un decreto firmado por un rey, una carta escrita durante una guerra, o un códice indígena contando leyendas y hechos importantes. Incluso una pintura rupestre hecha por un cazador prehistórico es una fuente directa, porque nos muestran cómo veían su mundo. Estas fuentes son valiosísimas porque contienen información de primera mano. Ahora bien, las fuentes indirectas, por su lado, no fueron creadas para contar la historia, pero al analizarlas, los investigadores descubren detalles asombrosos. Entre estos tenemos restos arqueológicos, edificaciones antiguas, herramientas y armas, fósiles humanos, monedas, cerámica y joyas. Por ejemplo, una vasija encontrada en una tumba puede indicar qué alimentos se consumían o qué creencias tenían.
Las armas revelan cómo se defendían y los restos de edificios muestran el nivel de desarrollo arquitectónico de una civilización. Incluso los fósiles humanos nos cuentan sobre la evolución del cuerpo y la vida de nuestros antepasados. Estas fuentes requieren análisis, comparaciones y tecnología moderna para interpretarse bien. Siguiendo con las generalidades, tenemos las ciencias auxiliares de la historia, que son disciplinas que ayudan a investigar, interpretar y contextualizar los hechos del pasado. Proveen técnicas, datos y teorías para entender mejor la historia. La historia no trabaja sola. Se apoya en ciencias para tener una visión más completa del pasado. Por ejemplo, si encontramos un esqueleto, necesitamos a la paleontología para saber su antigüedad. Si hallamos un texto antiguo, se necesita la paleografía para poder leerlo. Si queremos entender cómo se organizaban las sociedades, entra la sociología. Estas ciencias se llaman auxiliares porque ayudan directamente a los historiadores a interpretar los hechos con más precisión usando distintos tipos de fuentes. Ahora bien, entre las ciencias que trabajan con fuentes materiales, tenemos la arqueología, paleontología, heráldica, física y química y matemáticas. Estas ciencias son las que estudian los objetos físicos del pasado. La arqueología analiza ciudades enterradas, herramientas, cerámicas o tumbas. La paleontología estudia fósiles de humanos y animales para entender cómo vivieron. La heráldica analiza escudos y emblemas de nobleza, como los vemos en banderas. Física y química permiten fechar objetos antiguos con técnicas como el carbono 14. Matemáticas ayuda a hacer estadísticas o cálculos para entender la economía y los censos de épocas antiguas. Todas estas ciencias hacen posibles descubrir detalles que los textos no explican. Luego tenemos a las ciencias que trabajan con fuentes escritas. Aquí nos encontramos con la paleografía, epigrafía, cronología, lingüísticas y ciencias de la comunicación. Estas ciencias se enfocan en estudiar lo que fue escrito o comunicado. La paleografía permite leer documentos antiguos que hoy son difíciles de entender. La epigrafía, por su lado, se especializa en leer inscripciones grabadas en piedra o metal. La cronología analiza los hechos históricos en líneas del tiempo. La lingüística estudia cómo evolucionaron las lenguas y cómo se comunicaban. Las ciencias de la comunicación analizan los medios con los que las personas se expresaban, incluso oralmente. Estas ciencias ayudan a rescatar y comprender los mensajes del pasado, incluso los que están casi borrados por el tiempo. Por último, tenemos las ciencias que estudian a las sociedades. Aquí se encuentra la antropología, sociología, etnología, economía y demografía. Estas ciencias analizan cómo vivían las personas en grupo. La antropología estudia el ser humano desde lo físico, lo cultural y lo social. La sociología examina cómo funcionan las sociedades y qué reglas siguen. La etnología compara las costumbres, religiones, artes y formas de vida de distintos pueblos. La economía investiga cómo se producían, intercambiaban y consumían los bienes. Y la demografía estudia el crecimiento de la población, la natalidad, la migración, etc. Todas estas ciencias ayudan a comprender el comportamiento colectivo de las personas. Ahora bien, ¿qué concluimos con este tema? La historia se enriquece con muchas ciencias. Nos permite entender el pasado para construir un mejor futuro. La historia es como un gran rompecabezas. Cada fuente y cada ciencia aporta una pieza. Gracias a todas ellas podemos reconstruir lo que ocurrió, incluso hace miles de años. Así aprendemos a no repetir errores, a valorar nuestra identidad y a construir una sociedad más justa, más informada y más consciente. Estudiar historia es conocernos a nosotros mismos, es darle conciencia y sentido a nuestro presente y tener esperanza para el futuro. Y así me despido.
Muchas gracias por ver.